Precioso nuestro Dios, vamos a su preciosa palabra, vamos a buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y así como decía ese coro, ¿verdad? El himno que acabamos, precioso que acabamos de entonarle a nuestro Dios, Él es el que nos levanta. Y el tema de esta noche es: no temas, levántate y acciona. No temas, levántate y acciona. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Capítulo 32. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. No temas, levántate y acciona. Amén. Dice así la palabra del Señor, 32 del 1 en adelante. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus principales y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, luego vamos a ir leyendo más. Padre buen Dios, le damos gracias, Señor, por su preciosa palabra, porque siempre, Señor, usted nos alimenta con ella, porque usted siempre, Señor, fortalece nuestro espíritu con su preciosa palabra. Le pedimos que usted sea el que hable a nuestras vidas, que sea usted, mi Dios, el que nos sustente. En el nombre poderoso de Jesús, se lo pedimos. Amén y amén. Amén, podemos sentarnos. Ezequías era el rey de Judá, el cual comenzó a reinar desde sus 25 años. Y Ezequías, dice la palabra del Señor, y ya lo vamos a leer, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y Ezequías reinó 29 años, y el tiempo en el que él reinó fue cuando Isaías era el profeta de Judá. Ezequías, él abrió el templo, arregló las puertas de la casa de Jehová e hizo que todo el pueblo se reuniera nuevamente a adorar a Dios, a adorar a Jehová y a botar todas las estatuas y todo lo que habían levantado para idolatrar, para no adorar a Dios, para no exaltar el nombre de Dios. Vámonos atrasito, Segunda de Crónicas 29, unos capítulos atrás.
29. Segundo de Crónicas 29. 1. Comenzó a reinar Ezequías, dice la palabra del Señor, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre, Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Ezequías dice que abrió las puertas del templo. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir que abrió las puertas del templo? Ahí él mismo lo está diciendo. Habían cerrado las puertas del templo, ya no estaban presentando sacrificios a Jehová, ya no estaban congregándose, ya no estaban sirviéndole a Dios. Y la ira de Jehová estaba sobre ellos. Ellos se habían apartado, ellos habían dejado a su Dios, ellos habían dejado a Jehová para ir en pos de otros dioses. Y la ira de Jehová estaba sobre el pueblo. Y por eso vino Ezequías y comenzó a animar al pueblo y a hablarles para que fueran, limpiaran y arreglaran todo, porque hasta las lámparas habían apagado, para que todos volvieran y se congregaran y adoraran a Dios y buscaran al Señor, a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Y así lo hicieron. Todos empezaron a trabajar, a limpiar, a congregarse, los sacerdotes también, principalmente. Y a Dios le agradó lo que Ezequías empezó a hacer, porque algunos reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios no estaba con ellos. Pero Ezequías hizo lo correcto, hizo lo que a Dios le agradó, y por eso Dios estaba con Ezequías. Vámonos al 31. Segunda de Crónicas 31. Amén. Versículo 1. Hechas todas estas cosas, todos los israelitas que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron, ¿qué hicieron? Y quebraron las estatuas
y destruyeron las imágenes de Acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Vámonos hasta el versículo 20. Versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ese era Ezequías. Fue prosperado porque Dios se agradó de todo lo que él estaba haciendo, y no solo él, sino que estaba llamando al pueblo nuevamente a que buscaran a Dios, a que botaran todas esas estatuas, que quitaran todas esas imágenes que tenían, porque tenían que adorar a Dios, solamente a Dios, porque Dios es celoso. Cuando nosotros nos inclinamos a otro Dios, no es que nosotros vamos y buscamos, sino que buscamos otras cosas, o nosotros decimos, es preferible ir a hacer esta diligencia, esto que tengo que hacer, no voy a ir al culto. En lugar de ir al culto, mejor voy a hacer esto, porque en otro tiempo no voy a poder. Estamos dejando a Dios de lado. Estamos inclinándonos nosotros a otro Dios con D minúscula. Estamos dejando al Dios Todopoderoso, a nuestro Dios, a Jehová, y Él es celoso y Él no se agrada de ello. Por esto, Dios estaba muy agradado con Ezequías, y Ezequías era prosperado. Era prosperado. Cuando uno le es fiel a Dios, Dios cuida de uno, Dios es fiel con uno, Dios lo bendice. Y siempre le digo yo, cuando digo la bendición o la prosperidad, no solamente en lo material, porque sí hay bendición material, pero también hay bendición espiritual, que es la más importante. Y la bendición interna también, la del corazón. Amén, porque solamente Él es el que nos da esa paz que nosotros necesitamos. Solamente Él nos da ese gozo que nosotros necesitamos en medio del problema, en medio de la dificultad. Vámonos hasta el 32, donde estamos en nuestra cita. Y eso es todo lo que Ezequías hizo y lo que estaba haciendo en ese lugar y con el pueblo. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 32, después de estas cosas y de esta, ¿qué dice? Fidelidad. Y después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿cuál fidelidad? La fidelidad de Ezequías. La fidelidad del pueblo, que ya habían vuelto al Señor, vuelto a su Dios, habían regresado, habían avivado ese fuego que habían perdido, ese primer amor que habían perdido. Y dice la palabra del Señor, después de estas cosas, de todo esto y de que ellos buscaron del Señor y de esta fidelidad de Ezequías y del pueblo, después de esto vino Sennacherib, rey de los asirios. Era un pueblo enemigo, un rey enemigo, que él quería ir y quitarle sus tierras, conquistar Judá, ahí donde ellos habían posesionado ya. Vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Se fue acercando Sennacherib
con la intención de conquistar esas tierras. Pero Ezequías, cuando se dio cuenta que Sennacherib estaba acercándose, empezó a accionar. Empezó a accionar y habían fuentes ahí de agua, unas que estaban adentro y otras que salían hasta afuera de la ciudad. Y él se sentó, se reunió con sus príncipes y con sus hombres y empezaron a decir, ¿qué vamos a hacer? Mire, yo quiero que hagamos esto y esto y esto, que cerremos estas fuentes de agua que dan afuera de la ciudad, para que cuando este pueblo venga no tengan agua, no encuentren nada. Y así lo hicieron. Empezaron a trabajar. Y dice que muchos de los del pueblo empezaron a trabajar, empezaron a accionar y fueron y empezaron a cerrar todas esas fuentes de agua que daban hacia afuera de la ciudad. Versículo 2 del capítulo 32. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria, los enemigos, muchas aguas cuando vengan? Versículo 5. No solamente hizo eso Ezequías, veamos el 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Ezequías estaba preparándose. El pueblo enemigo no había llegado. No había entrado a la ciudad. Ellos lo que querían era entrar y atacar y quitarles esa posesión, quitarles esas tierras, conquistar, no dejarles nada. Pero Ezequías empezó a accionar. Y dice que empezó a levantar los muros caídos de aquella ciudad. Empezó a levantar los muros caídos. Hizo otro muro, dice, afuera de la ciudad. Posiblemente todo alrededor hizo otro muro. Y no se quedó quieto, no se quedó sentado, no se quedó afligido, empezó a trabajar, empezó a accionar. Y levantó torres y fortificó todos los muros. Él empezó a trabajar, él empezó a accionar. Él no se preocupó, él confiaba en Dios, él tenía fe en su Dios. Él estaba haciendo todo lo que él podía hacer, pero lo que él no podía hacer se lo estaba dejando a Dios. El problema es que si él hubiera dicho, bueno, a Dios que haga todo, ¿y dónde está la acción? ¿Dónde está la fe? Cuando nosotros empezamos a accionar, nosotros ahí estamos mostrando que tenemos fe en nuestro Dios. Y él empezó a levantar torres, a fortificar todos los muros, a levantar los muros que estaban caídos. Versículo 6. Bueno, y dice también que también hizo muchas espadas y escudos. Se estaba ahí preparando, estaba afilando, ¿verdad? Ahí espadas y escudos. Se estaba preparando para aquella batalla, para aquella pelea que podían haber tenido con el rey, ¿verdad? Y con el pueblo de los asirios. Versículo 6.
Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos. Mire cómo le habló a estos hombres que él puso, hombres de guerra. Versículo 6 estamos. Y habló al corazón de ellos diciendo, versículo 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras que Ezequías, el rey de Judá, les estaba diciendo. Y que si el pueblo, y que si Ezequías hubiese afligido y le hubiese dicho al pueblo, no, aquí no vamos a poder con esto, porque Sennacherib y su pueblo y los asirios eran un imperio, era un pueblo grande, más grande que ellos, y él está diciendo, los más son los que están con nosotros, pero no eran más, sino que Dios era el que iba con ellos. Pero si Ezequías le hubiese dicho, no podemos aquí hacer nada, entreguémosles todo, démonos por vencido, ya aquí no vamos a poder lograrlo, mejor escondámonos, mejor huyamos, ellos hubiesen perdido lo que Dios ya les había dado. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un problema, una dificultad, una enfermedad y nos dan un diagnóstico y pensamos, no hay una solución a este problema, no hay una medicina que me ayude en esta enfermedad. Ya no hagamos nada, ya no sigamos ya en esta situación, dejémoslo así. No, hay que accionar. Por eso le puse yo, no temas, levántate y acciona. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema, la dificultad, esta enfermedad, ese diagnóstico nos hacen caer. Muchas veces nos hacen debilitarnos. Pero si nosotros creemos en el Señor y confiamos en Él, debemos de levantar el ánimo, confiar en Él, no tener temor y buscarle, porque Dios siempre tiene el control. Pero si nosotros bajamos los brazos y decimos, no vamos a luchar más, ya no vamos a buscar más de Dios, porque hemos orado, hemos buscado a Dios, le hemos pedido por este problema, por esta dificultad, y Dios hasta aquí no nos ha oído. Claro que sí nos ha escuchado. Pero muchas veces Dios nos está probando. Muchas veces Dios nos está probando. Uno, Dios nos prueba nuestra paciencia. Dos, Dios nos prueba nuestra fe. Tres, Dios nos prueba nuestra firmeza en Él. Versículo 7, lo vamos a volver a leer. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías y del rey de Judá. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto las acciones de Dios para con su pueblo? Cómo Dios lo ha liberado, cómo Dios le ha ayudado, cómo Dios le ha dado la victoria en cada batalla. Y nosotros tenemos que agarrar esas promesas, esa confianza en el Señor.
poner nuestra confianza en el Señor. No es fácil, siempre lo digo yo, no es fácil cuando estamos atravesando el problema. Ay, hermana, ¿usted por qué no está pasando lo que yo estoy pasando? Cada uno de nosotros pasamos diferentes dificultades. No solamente usted, todos. Siempre hay un momento difícil. Pero si nosotros no accionamos, si nosotros no nos levantamos, si nosotros no confiamos en Dios, el enemigo nos hace decaer. El enemigo nos arrastra y logra su objetivo. Pero si nosotros levantamos nuestra mirada al cielo y ponemos nuestra confianza en el Señor, sabemos que Dios va a obrar en su tiempo, no en el de nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios accione ya. Señor, yo le estoy pidiendo, tengo 3 horas de estarle pidiendo y no me ha contestado. No, ya le dije, Dios a veces prueba nuestra paciencia, nuestra fe. Tenemos que seguir adelante pidiéndole al Señor, confiando en Él. 9, versículo 9. Después de esto, mire lo que pasó. Versículo 9, léalo conmigo. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén. ¿Para qué los envió? Para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, mire lo que les mandó a decir este rey. Versículo 10. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quien confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Nos engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed. Al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de estos solo el altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Versículo 13. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios, con minúscula, hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Mire cómo se jactaba. 15. Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además, versículo 17, además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y el versículo 18 dice: y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros. ¿Para qué? Para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Mire qué duro, porque este rey Sennacherib se exaltó y dijo:
¿cómo este Dios de ustedes va a acabar con nosotros? Ningún Dios con minúscula, no estaba hablando de Dios, Jehová de los ejércitos, ningún Dios nos ha podido detener, ni a mí, ni a mis padres. Y miren todo lo que hemos hecho, y miren cuántas tierras tenemos, y miren cuántas conquistas hemos logrado. ¿Y ustedes creen que su Dios nos va a detener? ¿Que su Dios nos va a hacer algo? O sea, que él estaba intimidando al pueblo. ¿Por qué? Porque a Ezequías no lo detuvo. Ezequías empezó a accionar y empezó a trabajar y a llamar al pueblo. Entonces él empezó a querer intimidar al pueblo, para que el pueblo dijera, no, Ezequías, mejor ya no. No, Ezequías, mira todo lo que dice este rey, quizás tiene razón. Ezequías, no vamos a poder. Ezequías, no vamos a luchar, mejor nos vamos a ir a esconder, porque todo lo que nos está diciendo, mire cuántos reyes han destruido, cuántos dioses hechos por el hombre. No han podido con él. Pero ellos tomaron más. ¿Por qué? Porque estaban encendidos, estaban llenos del fuego de Dios, de la presencia de Dios, porque antes, si los hubieran agarrado antes, los hubiesen destruido. ¿Por qué? Porque estaban cerrado el templo, no estaban buscando a Jehová, estaban adorando a otros dioses, pero fue lo primero que el rey Ezequías hizo, empezarlos a reunir, que votaran todos los dioses hechos por el hombre, por todas las imágenes, todos los altares, y que adoraran solamente a Dios. Estaban fortalecidos. Versículo 10. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿Y en quién están confiando? ¿Y acaso no nos han dicho alguna vez hacia nosotros? ¿Y en quién está confiando? Mire, su Dios no le contesta, tanto tiempo que tiene de pedir y pedir y pedir, y no se ve nada claro. Mire usted, tanto que pasa metido en la iglesia, metida en la iglesia, que va al culto, que le sirve al Señor, y mire lo que está pasando, y su Dios no le ayuda. Ese es Sennacherib, el que está hablando, está atacando, está intimidando, está haciendo que el pueblo ya no confíe en Dios y retroceda. Y en vez de avanzar, retroceda. Por eso Dios nos habla tanto. Y a mí me encanta esta palabra, porque Dios siempre nos está animando a seguir adelante, a no desmayar, cualquiera que sea el problema que podamos estar atravesando. Si es una enfermedad, Dios sabe por qué lo permite. Dios sabe en qué momento va a llegar esa sanidad. Dios sabe en qué momento va a poner su mano poderosa de sanidad, pero muchas veces trabaja en nuestro interior. Él está trabajando en nuestro interior. Muchas veces Él nos está probando nuestra fe, nuestro amor hacia Él. Amén. 14. Vámonos hasta el 15. Versículo 15. Ahora pues, no os engañe Ezequías, y le siguen diciendo, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar.
cuando están diciéndonos algo a nosotros de nuestra fe en Dios, de nuestro servicio para con Dios, y que nos estén diciendo algo para dañarnos, muchas veces afecta, nos sentimos mal, pero no es a nosotros a quien nos están ofendiendo, sino a nuestro Dios. Así como aquí él dice que ellos estaban blasfemando contra Jehová. Estaban blasfemando contra Jehová. Y ahí sí, ¿verdad? El Señor se enfurece más cuando el pueblo era enemigo y quería dañar a su pueblo. Amén. 18. Aquí seguían todavía y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles. Ellos lo querían atemorizar, los querían asustar para que ellos le entregaran esa ciudad. Versículo 20, vámonos hasta el 20. Y en algunas Biblias ahí aparece, dice, Jehová libra a Ezequías. 20. Mas el rey Ezequías y el profeta, ¿quién? Isaías, hijo de Amós. ¿Qué es lo que hicieron? Oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Ahí empezó ya el Señor a accionar. Ellos empezaron a trabajar y empezaron a accionar y a prepararse. Pero lo que ellos ya no podían hacer, ya lo iba a hacer el Señor. Dios envió su ángel, dice, ellos también oraron, accionaron, clamaron, oraron, le pidieron al Señor. Y Dios envió un ángel, el cual destruyó a todos este ejército. Dios destruyó a todos estos hombres valientes que querían dañar al pueblo de Dios. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó todo valiente y esforzado, y a los jefes capitanes en el campamento del rey asirio. Se volvió, estamos en el 21, se volvió, por tanto, oiga cómo se volvió ¿quién es el rey de los asirios. Se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrado en el templo de su Dios, con minúscula, de su Dios, allí lo mataron a espada. ¿Quiénes? Sus propios hijos. Que fue allá y le gritó, les mandó a decir todo al pueblo de Israel. Y cuando el Señor defendió a su pueblo y luchó por ellos, después dice que rey se fue avergonzado. Después de decir que nadie le podía hacer nada, ningún Dios le había hecho nada, se fue avergonzado y sus propios hijos lo mataron. 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Todo lo que Ezequías hizo por el Señor, para servirle al Señor,
lo cual al Señor, a Jehová de los ejércitos, le agradó. Y más adelante, usted lo puede leer, ya lo hemos leído, que dice que Ezequías enfermó de muerte, pero Ezequías le hizo recordar al Señor cómo él le había servido, cómo él le había agradado con lo que él había hecho, y Dios le dio más años, lo sanó y le dio más años de vida. ¿Por qué? Porque Dios se agrada cuando nosotros le servimos con amor. Dios se agrada cuando nosotros lo buscamos. Dios se agrada cuando nosotros confiamos en Él. Cuando viene el problema, ya les dije, no es fácil. Todos hemos pasado por dificultades muy duras, muy difíciles. Y aunque a veces pensemos, Dios no está conmigo, Dios me ha dejado solo. No, Dios no nos deja solo. Dios ahí está con nosotros. Es cuando más cerca está Dios, y nosotros cuando pensamos que está más lejos, y es cuando Dios está más cerca de nosotros. Volvámonos a Él, busquémosle a Él. No tengamos temor que allá viene un rumor de enfermedad, que allá viene un rumor de un problema, que allá viene. No tengamos temor, confiemos en Dios, porque allá en el mundo tienen la confianza en el brazo de carne, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos y debemos de poner nuestra confianza en el brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que va con nosotros, Él es el que nos defiende, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos sana, Él es el que está obrando siempre a nuestro favor. Busquémosle siempre, adorémosle a Él, no desfallezcamos, no tengamos temor. Confiemos en el Señor, accionemos, levantémonos, que no decaiga nuestro semblante, que no decaiga nuestro espíritu, sino al contrario, que nos fortalezcamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.